Ahora sí pueden ver la gráfica, la anatómica. Sí, doctor. Ok, listo chicos. Me interrumpen nomás si en caso ven que la diapositiva no está cambiando o efectivamente quieren interaccionar, también pueden conversar, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer netamente dinámico. Yo quiero pedirles disculpas a ustedes porque me hubiese encantado de que esto sea netamente presencial, es mucho mejor. Pero lamentablemente hoy día tengo guardia en la noche, así que se me va a hacer difícil cumplir físicamente allá, ¿no? Entonces, por esta vez vamos a hacerlo así. Mañana, martes y miércoles sí es presencial normal en la universidad. Pero obvio no cambia el aspecto, chicos, ¿ah? Me interrumpen si en caso no ven la diapositiva o quieren hacer alguna observación. Muy bien, entonces, como les mencionaba, aquí tenemos a la glándula tiroides, donde tiene el lóbulo piramidal, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, justo por debajo de lo que es el cartílago cricoides. Entonces, todos tocan efectivamente su cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán o nuez, y efectivamente por debajo nomás deberíamos encontrar la glándula tiroides. Eso es por referencia anatómica mencionábamos, ¿no? Porque en sí, una persona que no tiene agrandamiento no debería palparse ni observarse en una persona que no tiene un problema tiroideo. O sea, raramente o difícilmente o casi nunca debería ni palparse ni inspeccionarse en una persona que no tiene un agrandamiento o algún tipo de alteración a nivel de su estructura. Las relaciones que tiene efectivamente esta glándula tiroides, tiene efectivamente las células viscerales del cuello, los músculos infrayoideos, ¿no? Por detrás está la tráquea, por encima está la laringe, ¿no? Inclusive por detrás, como ustedes pueden ver aquí en el puntero, estas glándulas pequeñitas que ven son las glándulas paratiroideas. Esto es el lado posterior, ¿no? Esta es la cara anterior y miren la cara posterior de la glándula tiroides. Si se dan cuenta, en cada lóbulo, en la parte superior están las dos glándulas paratiroides, las superiores, y en la parte inferior, obvio, las inferiores. Por eso es que es muy frecuente que cada vez que hacen una cirugía de tiroides se lleven a las glándulas paratiroideas, ¿no? Acuérdate que la paratiroides está encargada como glándula de la secreción de la paratormona, por lo cual son los que ayudan a controlar el nivel, pues, de calcio sérico, ¿no? Entonces es importante efectivamente también saber que esas estructuras están adyacentes a la glándula tiroidea. Ok, entonces aquí netamente vemos que esta gráfica nos está enseñando de que primer punto semiológico que debemos valorar en la glándula tiroides es la inspección. Entonces, el paciente o está sentado, como observamos aquí en la figura, o está parado, eleva ligeramente el mentón para exponer tanto frontal como lateralmente el cuello. Entonces, como lo que mencionaba, ¿no? Acá está el médico que está inspeccionando, si aparece algún tipo de protuberancia. Pero acuérdense que esto es la inspección nomás, ¿no? Entonces, en algunos casos, como es el caso del varón, que es más prominente, como decíamos, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, aquí podemos observar, miren, al cartílago tiroides y cricoides, y si lo palparía no sería fácil, ustedes lo pueden palpar actualmente ahorita, por debajo, por debajo de la cricoides, justo aquí está el lóbulo izquierdo, aquí está el lóbulo derecho, este es el istmo, ¿sí? De la glándula tiroides. Y aquí en algunos, en el 50% a 60% de personas, hemos dicho, está el remanente del conducto tirogloso, que es el lóbulo piramidal, ¿no? El hecho de que esté o no esté no infiere en nada, en ningún tipo de función, sino que es importante tenerlo en cuenta porque en el caso que lo tuviese y el hacer una tiroidectomía, cirugía, ¿no? Tienen que sacar también el lóbulo tiroideo, ¿no? Entonces, esta es la inspección. Eleva ligeramente el mentón y observa si hay algún tipo de lesión o protuberancia que pueda aparecer, sobre todo a nivel del lóbulo o a nivel del istmo, ¿no? Como hemos mencionado, usualmente no debería verse ni debería palparse. Inclusive si lo ponemos de forma lateral, como observan aquí en la figura, miren la protuberancia que sí se observa en una paciente que sí tiene bocio, ¿no? Entonces, lateralmente observamos que efectivamente el paciente tiene una prominencia. Por el lado frontal,
también observamos, miren, que tiene una prominencia tanto en izquierdo como en el derecho, pero en el derecho está mucho más marcado, ¿no? Entonces, eso es evidenciable a la inspección. Para eso tiene que estar descubierto, obvio, el cuello y parte del tórax, ¿no? En algunos casos puede ser inclusive mucho más prominente, como esto ves, en la enfermedad de Graves. Pueden ver que efectivamente el bocio está mucho más marcado. Inclusive en decúbito supino, el paciente con la hiperextensión, es bien marcado que protruya el bocio en este paciente, ¿no? Un momentito, vamos a aceptarle a su compañero. Si no, se va a perder. Ok. Ok, ahora sí. Entonces, ves lateralmente el cuello, anteriormente, ¿no? Inclusive al cambio de posición, muchas veces se puede prestar. Y en este caso, en esta figura que ustedes ven acá a la gordita que eleva los brazos y su cara se pone roja, que se pone como un efectivamente aspecto pletórico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es eso? ¿Alguien quiere participar para decirnos, a esta paciente la invitaron, efectivamente, le dicen, eleva los brazos para ver la inspección y al elevar los brazos, eh, la cara se pone de un aspecto efectivamente pletórico. Esa plétora facial, cuando eleva los brazos, tiene un nombre de un signo. ¿Alguien sabe el signo de eso? Bueno, eso viene a ser lo que es el signo de Pemberton. Entonces, si tú le mencionas que eleve los brazos, ¿no? Así como este señor, miren, está en lo normal, ¿ah? Con los brazos debajo. Le dices que eleve en la figura B los brazos y mira cómo se vuelve la plétora facial. Es bien marcada. ¿Y por qué se produce esa plétora facial? Ustedes dirán. Y eso es porque se comprime las grandes venas del cuello. Estamos hablando de la vena cava superior y la subclavia. ¿Pero por qué se comprime? Se comprime porque tiene un aumento de volumen a nivel del cuello. Muchas veces es el bocio que está comprimiendo cuando eleva los brazos. Y efectivamente, este bocio subesternal al levantar los brazos, se desplazan las clavículas, estrechan el espacio y obstruyen el retorno venoso. Por eso se pone efectivamente en la cabeza y el cuello esa congestión y enrojecimiento facial. Entonces acá vemos compromiso del retorno venoso que se acentúa al levantar los brazos, produce dilatación de venas cervicales, puede producir mareo y en algunos casos inclusive hasta la pérdida de conciencia, el síncope. La ronquera, dice, por compresión del nervio recurrente es menos frecuente y sugiere una neoplasia. Obvio, estamos hablando netamente que lo que comprime vendría a ser una tumoración tiroidea, en este caso el bocio inclusive, el bocio crecido. No se olviden, el signo de Pemberton puede venirle como caso clínico. Para palpar la tiroides, obvio, hubo un cirujano suizo muy famoso que comenzó efectivamente en los años 1930, antes de fallecer, a hacer maniobras efectivamente, pues, en cuanto a la palpación del cuello, sobre todo para la glándula tiroidea y por lo cual efectivamente lleva el nombre, ¿no? Si no recuerdo, es Fritz Kerbein. Entonces, la maniobra de Kerbein, justo porque lleva en honor a él, y esta maniobra de Kerbein, como ustedes están observando ahí, es contado, ¿sí? Entonces, el examinador se pone por detrás del paciente y pone las manos, obvio, los pulgares en la parte posterior del cuello, y con los pulpejos de los índices, los pulpejos de los dedos, comienza efectivamente a palpar desde el cartílago cricoides que hemos mencionado hacia la parte inferior, de arriba hacia abajo. Obvio, mientras va palpando, le dice al paciente que trague la saliva, porque efectivamente al deglutir o tragar la saliva, se puede efectivamente palpar mejor la estructura de los lóbulos tiroideos, tanto el derecho como el izquierdo y parte de lo que es el istmo. Entonces, en el caso hipotético que aparezca efectivamente eh, algún tipo de palpación de algún nódulo, de alguna tumoración o un aumento estructural de alguno de los lóbulos o el istmo,
será fácilmente palpable, ¿no? Esta es la forma entonces para la maniobra de Carvane, ¿no? La parte posterior te coloca el paciente, el examinador, el paciente se sienta y le vamos palpando efectivamente de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, desde la cartílago locricoides, como he mencionado, haciéndole pasar la saliva. A ver, algunos dan inclusive agua y le dicen pasa el agua, ¿no? Va pasando los sorbos y se va palpando. En algunas bibliografías van a encontrar inclusive en la maniobra de Carvane Count, que es cuando el paciente inclusive lateraliza hacia la izquierda o hacia la derecha el cuello, para que en el contralateral se pueda marcar o se pueda mejorar la palpación o la prominencia de alguna estructura si estuviese alterada, ¿no? Mm, Palpen, por ejemplo, en sus cuellos ustedes como si estuviesen haciendo su maniobra de Carvane y roten, por ejemplo, su cuello. Si se dan cuenta, comienzo a palpar el contralateral hacia donde he volteado el cuello. Y efectivamente las estructuras se ponen de una manera mucho más este, eh, evidentes, ¿no? Para poder valorar eso. Otra maniobra que es conocida es la maniobra de la Hay. El paciente, en este caso, te sitúas por delante del paciente y realizas una ligera presión, como estás viendo aquí, desplazando la tráquea sobre el lóbulo tiroideo hacia el lado opuesto. Y en el lado opuesto, obvio, vas a poner, pues, efectivamente, tu pulgar y el índice para palpar si efectivamente hay alguna formación o nódulo en el lóbulo opuesto. Hago primero, efectivamente, para palpar el izquierdo y posteriormente haré lo contrario para palpar el derecho. ¿Sí? Esa es la maniobra de la G. La maniobra de Krill, en este caso colocas las manos alrededor del cuello, como estás viendo aquí, y palpas los lóbulos tiroideos con los pulgares, ¿no? En este caso, primero para lo que es efectivamente el lóbulo derecho y luego para el lóbulo izquierdo, la maniobra de Krill. En este caso también el examinador está delante o frente al paciente, como estás viendo en la figura. Entonces, a través de estas tres maniobras, de Carvane, la Hay o Krill, debería palpar efectivamente a los pacientes, más aún si a la inspección he valorado que efectivamente hay alguna prominencia o protuberancia anómala, que muchas veces no la ves a la inspección tampoco, y a veces haciendo la palpación recién sientes. Acuérdate que igual en esas palpaciones de tiroides, en todo momento el paciente le está diciendo que trague la saliva, porque de esa manera efectivamente se evidencia mejor la palpación de la glándula tiroides. Uy, ¿qué pasó? Espera un momento. Ok, ahora sí. Ujú, ya está. Ok. Entonces, ¿cómo hago la interpretación de estos hallazgos a la inspección y a la palpación tiroidea? Obvio, pues, si tengo esto está en su libro, agrandamiento difuso de la glándula, entonces podría pensar que se trata de un bocio difuso. Las opciones serían pensar en un hipertiroidismo como un Grace based o un hipotiroidismo con tiroiditis autoinmune eutiroidea. Si lo que yo palpo o inspección es un agrandamiento nodular, sobre todo en la palpación, la opción sería pensar un bocio nodular autoinmune. Efectivamente, ahí el nódulo solitario, acuérdense que un nódulo solitario sospecha de malignidad, altamente maligno, o pueden ser múltiples nódulos, ¿no? Puede ser un multinodular, multinodular efectivamente con hiperfunción, con un adenoma tóxico, que es la famosa también conocida enfermedad de Plummer. No es lo mismo que el síndrome de Plummer, ¿eh? Acuérdense, la enfermedad de Plummer es diferente al síndrome de Plummer. No tiene nada que ver. La enfermedad de Plummer, que es el bocio multinodular tóxico. O también puedo encontrar con nódulos múltiples, con nódulos pero hipofuncionantes, ¿no? Como una tiroiditis. Pueden ser hiperfuncionantes, o sea, llevándome a un hipertiroidismo, a una hipersecreción de hormonas tiroideas, o puede ser hipofuncionante, más bien llevándome a una hipersecreción de hormonas tiroideas. Si la palpación efectivamente del paciente tiene frémito o una auscultación de soplo, es lo que les mencionaba, un soplo, o sea, tú colocas efectivamente tu estetoscopio en el cuello del paciente, en este caso, por ejemplo, y efectivamente, en este caso sobre todo, ¿no? En los lóbulos, colocas tu estetoscopio
y escuchas un soplo. Soplando, si esa es tu pregunta, es el aumento de la vascularización de la irrigación tiroidea, o de la glándula tiroidea. Como está aumentada de tamaño, efectivamente está hiperfuncionante, congestionada, y por eso se puede ocultar el soplo tiroideo. Eso, obvio, es más frecuente en las enfermedades de Graves, ¿no? Y en el caso que hay falta de desplazamiento de glutorio, hay sospecha de malignidad, sobre todo en el paciente. Hay que pensar esas opciones. Obvio, estas son las interpretaciones frente a los hallazgos que pueda tener epidemiológicamente con el correlato también a tu examen. Pero obvio hay un método diagnóstico de referencia que va a ser, mejor he dicho, el gol estándar, por no decir un de alta sensibilidad y especificidad, que va a ser la ecografía de tiroides, ¿no? Entonces, mandas una ecografía de tiroides al paciente, ahí está el transductor, y como estás viendo aquí en la figura, acá está la tráquea, la carátula yugular, aquí tienes el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo y el istmo, ¿eh? Entonces, aquí tienes a la tiroides. Y entonces valora si la tiroides tiene algún tipo de nódulo, un solitario o multinodular, si está agrandado de tamaño o no, si está hipervascularizado o no. En el caso hipotético también, después de la ecografía se puede hacer una centellografía, ¿no? Que es la famosa gammagrafía, que muchas veces después de encontrar con este método diagnóstico de referencia ya altamente sensible, ya se procede a hacer el otro examen. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Ok, no, ninguna. Si no me avisa. Si no, al final también. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula, es importante recordarlo, como ustedes están viendo en esta gráfica, porque es este eje el que va a indicar que efectivamente o no este, eh, las hormonas de las glándulas secretoras que tenemos. ¿Por qué entro ahora a tallar en esto? Porque cuando tú entras a semiología, endocrinológica, metabólica, obvio, solamente hay dos cosas que se pueden inspeccionar y palpar directamente. Y eso es la glándula tiroides y las gónadas, pues, ¿no? En el caso de los varones, los testículos, estamos hablando. El resto de glándulas no las vas a poder palpar, no vas a poder palpar tu glándula tiroidea, no vas a poder palpar pues tu glándula hipófisis, no vas a poder palpar pues efectivamente el páncreas. Entonces es por eso de que el resto va a ser por reconocimiento netamente de signos y síntomas. Y para poder hacer efectivamente ese reconocimiento adecuado, acuérdense que tenemos este eje que comienza por el más alto que es el hipotálamo, como están viendo en el cursor. Sigue efectivamente por debajo por la hipófisis. Esta hipófisis o glándula pituitaria también, que son sinónimos, tiene una parte posterior conocida como neurohipófisis y una parte anterior que se llama adenohipófisis, ¿no? Ahí están viendo. Esta es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. La adenohipófisis es tan importante porque efectivamente son las que secretan tanto lo que es la hormona de la tirotropina o tirotrofina, que es el TSH, que va a mandar efectivamente a la glándula tiroides si secreta o no secreta sus hormonas tiroideas. Lo mismo con la adenocorticotropina, que va a mandar a la glándula suprarrenal también la secreción de todas sus hormonas. Lo mismo a nivel también de lo que es el FSH y el LH, el luteinizante y el folículo estimulante, para que a las gónadas se mande tanto a testículo y ovario la secreción de andrógenos, la espermatogénesis y en el caso de las mujeres, el desarrollo folicular, secreción estrógeno y la ovulación de la secreción de progesterona. Por lo tanto, efectivamente, alguna alteración en esta estructura me va a afectar a todos los demás glándulas. De una u otra forma las va a afectar. También, aquí en más la adenohipófisis es a la hormona de crecimiento, que interactúa efectivamente en el crecimiento óseo y en el músculo también, y en el tejido adiposo, muchas veces estimulado, aumenta la secreción de ácidos grasos libres. Y por supuesto la prolactina, que está encargada de la secreción de leche en la glándula mamaria. O sea, si algo le pasara a esta glándula hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis, va a alterar a todas estas glándulas, por ende también, en cierto grado, de manera parcial o lo puede ser de manera total. Y en caso de la neurohipófisis, secreta pues la hormona antidiurética, que sabemos muy bien que tiene la función de reabsorción de agua y sodio a nivel renal,
Y por supuesto también la oxitocina, que tiene la función tanto efectivamente la glándula mamaria para la excreción de leche, ¿no? Como en el útero para la contracción uterina. Si algo le pasa también a esta neurohipófisis, también se van a alterar este tipo de hormonas. Entonces, la alteración de estas glándulas, ya sea por el hipotálamo, si el hipotálamo falla o algo le pasa al hipotálamo, por ende va a afectar a la hipófisis y por ende también a todas las glándulas primarias que ustedes ven aquí. En el caso de que el hipotálamo esté normal, pero algo le pasa a la hipófisis, o sea, la glándula pituitaria, también va a afectar a todos los primarios. Y por ende, quien va a tratar de compensar es el hipotálamo. Y en muchos casos, el hipotálamo y la hipófisis están normales y el problema es netamente en las glándulas primarias, o sea, en las glándulas primarias. Y en esas glándulas primarias, obvio, va a dar determinados síntomas y signos. Vamos a empezar con uno de ellos que es el más reconocido, que es el hipertiroidismo. En este caso aquí, la afectación se da netamente de forma primaria en la glándula tiroidea. Entonces, aquí tienes hormonas elevadas o hipersecreción de T4 y T3. Esas hormonas elevadas se llama tirotoxicosis. El aumento de la concentración elevada de esas hormonas tiroideas se llama tirotoxicosis. Entra el paciente en un estado hipermetabólico. Las causas pueden ser desde autoinmunes, ¿no? Multinódulos, adenomas, ¿no? Pueden ser inclusive tumorales, pueden ser infecciosas, e inclusive pueden ser también farmacológicas, como el gran representante y la miodarona, ¿no? Acuérdense que la miodarona tiene concentración de yodo en sus componentes. Entonces, la enfermedad Graves como causa de hipertiroidismo es de un 80-90% por Graves, relacionado efectivamente a un componente genético. Y es más frecuente entre los 20 y 40 años. Puede darme efectivamente síntomas o síndromes paraclínicos como anemia, neutropenia, glucosa anormal y una ecografía con aumento difuso de tiroides con hipervascularización en el caso de la enfermedad de Graves. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos de un hipertiroidismo? Ya lo habíamos visto en una clase anterior. Como ustedes pueden ver, a ver, como está en un estado hipermetabólico por la tirotoxicosis, hay que recordar que este paciente eleva su frecuencia cardíaca. Hay un estado adrenérgico activo, por lo cual efectivamente se estimula a los receptores adrenérgicos y beta-adrenérgicos, ¿no? Produciendo una taquicardia, una hipertensión arterial, puede dar una miocardiopatía hipertiroidea, va a perder de peso el paciente, obvio, por el estado hipermetabólico, ¿no? En los pacientes mujeres inclusive puede dar trastornos a nivel de la menstruación, amenorrea o oligomenorrea, en el varón disfunción eréctil, la piel o la temperatura va a estar alterada, aumento efectivamente de la piel, de la sensación de calor, e inclusive el paciente va a estar eritematoso, enrojecido, ¿no? El exoftalmos que ustedes ven aquí, que es la protrusión ocular que se produce en un paciente, miren aquí la fotografía de la señorita, antes de que tenga el problema tiroideo o hipertiroideo. Y miren qué es lo que pasa con netamente sus párpados y sobre todo con la proptosis ocular que se está produciendo, ¿no? Entonces es evidente que tiene efectivamente pues exoftalmos, conocido como exoftalmos. Los exoftalmos pueden estar muy presentes en el hipertiroidismo, sobre todo en la enfermedad de Graves, en su triada clásica, ¿no? Que es hipertiroidismo, perdón, exoftalmos, bocio, ¿no? Que es el bocio, y el mixedema pretibial. El mixedema pretibial que ustedes ven aquí en la figura, ¿eh? Miren las piernas o a nivel pretibial de las personas, hay un aumento de volumen y a diferencia del edema, el mixedema cuando hace ese signo de Godet, no hace fobia, ¿no? Entonces, hay aumento de volumen, haces el signo de Godet en estos miembros inferiores a nivel pretibial y no hace el signo de Godet. Este mixema pretibial más el exoftalmos más el bocio es la tríada típica de Graves, ¿no? Es la enfermedad autoinmune más frecuente para hipertiroidismo. Eso hay que acordarnos. Entonces, el paciente efectivamente va a tener todo ese tipo de trastornos. Obvio, yo lo confirmaré clínicamente, ya tengo efectivamente
el parámetro para pensar que es un hipertiroidismo, por lo cual dosaré exámenes hormonales. En este caso pediré TSH y T4 libre, ¿no? Entonces el TSH, ¿cómo va a estar? Si el problema efectivamente es netamente en la glándula tiroides primario, obvio, pues las hormonas tiroideas voy a encontrar elevadas. Pero el TSH que es secretado por la glándula hipófisis va a estar disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? Porque está disminuyendo a compensación o a efecto de feedback por el aumento de T3 y T4. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Alguien creo que está queriendo entrar. Un momento. Sí. Mm, Listo. Entonces, las complicaciones que puede tener este paciente con un estado hipermetabólico por hormonas tiroideas elevadas, obvio hablando de un hipertiroidismo primario, porque en el caso de que encontrésemos no solo las hormonas tiroideas T4 y T3 y T4 aumentados, sino también el TSH, diríamos que el problema no es primario, es secundario, es en la glándula hipófisis, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, el tratamiento solamente para nombrarlo son medicamentos que van a inhibirme o bloquearme los receptores, inhibirme la conversión y inhibirme la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Mientras, obvio, doy el tratamiento de la causa principal que han visto aquí. Si es un tumor, si efectivamente es un adenoma hipoficiario, si es el bozo tóxico, ¿no? Obvio, muchas veces va a terminar en yodo radioactivo, o sea, queman efectivamente el bocio, o una tiroidectomía, que es sacar todo lo que es la tiroides, ¿no? Y muchas veces se llevan a la glándula paratiroides, por el cual el paciente va a entrar en hipocalcemia y tienen que reponer calcio también, muy aparte de las hormonas tiroideas. Puede ocurrir todo lo contrario también, que es el hipotiroidismo. Ah. En el hipotiroidismo es todo lo contrario al hipertiroidismo, solamente vamos a ver al lado antagónico, todo lo contrario al hipertiroidismo. Es un estado hipometabólico con disminución de las hormonas tiroideas. Si efectivamente en el hipertiroidismo habíamos mencionado el paciente era delgado, aquí aumenta de peso sin causa alguna. Si en el hipertiroidismo había hipertensión, aquí hay hipotensión, más bien en el hipotiroidismo. Si en el hipertiroidismo su piel era aterciopelada, muy suave, aquí más bien la piel efectivamente se vuelve muy brusca. Si la voz era delgada en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo la voz es ronca. Y una característica típica es la facie de hipotiroidea, eso no se olviden. La facie hipotiroidea, como ven en este gráfico aquí del costado de este señor, mira los edemas bilaterales que tiene a nivel palpebral inferior, ¿no? Tiene una fascia abotagada, ¿no? Típica, la fascia abotagada. Son inclusive amímicos o amimia, significa inexpresividad. Este paciente no tiene expresión facial, puede estar contento o triste, no vas a poder verlo en su facie, ¿no? La alopecia que efectivamente presentan estos pacientes, engrosamiento de los labios, pueden tener macroglosia, y la blefaroptosis, ¿no? Que efectivamente es la caída en cierto grado parcial de lo que es el párpado. Entonces, esa fascie abotagada típica del hipotiroideo es una fascie tiroidea, entonces se da efectivamente por la disminución de las hormonas tiroideas. Obvio que va a ser la hipófisis para compensar ese efecto haciendo feedback, en este caso aumenta la tirotropina, ¿no? Aumenta el TSH. Cuando yo encuentro TSH elevado, pero las hormonas tiroideas disminuidas, obvio es un hipotiroidismo primario. Si los dos estuviesen disminuidos, obvio hablaría de un hipotiroidismo secundario, o sea que el problema no se está produciendo en la tiroides netamente, sino en la hipófisis. Algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces son intolerantes al frío y las causas efectivamente, al igual que efectivamente en el hipertiroidismo también son causas autoinmunes. En este caso, a diferencia de Graves, aquí se llama la tiroiditis de Hashimoto por antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, ¿no? El déficit de yodo en zonas endémicas donde efectivamente no consumen yodo o sal,
también lleva a hipotiroidismo, ¿no? Las consecuencias de la ablación tiroidea, como les mencioné, ¿no? Le metieron yodo reactivo porque tenía el bocio o le hicieron la tiroidectomía, también lleva a un hipotiroidismo, pues obvio, ya no va a tener glándula que secrete las hormonas tiroideas. Y fármacos como el litio, la misma miodarona puede producirme, así como hipertiroidismo, también hipotiroidismo. ¿Y por qué? Es el efecto del yodo, en este caso, que tiene la miodarona, activa el mecanismo que ustedes conocerán como efecto de Wolff-Chaikoff. La glándula tiroidea lo que hace efectivamente es deja de producir temporalmente las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Para qué? Para evitar la sobrecarga que se está produciendo, ¿no? Entonces, el TSH comienza efectivamente a disminuir las hormonas tiroideas y sin darte cuenta está entrando en un hipotiroidismo por el efecto de Wolff-Chaikoff. Eh, Puede ser secundaria, como mencionamos, en la hipófisis, o puede ser terciaria si en caso hablamos de que el problema o la lesión o la alteración se produce estructuralmente en el hipotálamo. Ahí acá hablábamos del eje hipotálamo, hipófisis y tiroides, ¿no? Cuando es en el hipotálamo, terciario. Hipófisis, secundario, y en la misma glándula, primario. Las complicaciones, a diferencia de un hipertiroidismo, en el hipertiroidismo, así como una diabetes puede hacer cetoacidosis diabética, un hipertiroidismo también puede ser su complicación y se llama la famosa tormenta tiroidea o también llamada crisis tirotóxica. No es lo mismo que tirotoxicosis, ¿ah? Tirotoxicosis es aumento o elevación de las hormonas tiroideas, pero no necesariamente hace un cuadro clínico de complicación. En cambio, cuando efectivamente el paciente ya presenta fiebre, taquicardia, problemas neurológicos, gastrointestinales, inclusive hasta puede ir a una fibrilación auricular como complicación, eso es un puntaje que se llama los criterios de Burch-Rostowski para hacer el diagnóstico de una tormenta tiroidea. Y en el caso del hipotiroidismo también es una complicación. Las hormonas demasiado bajas efectivamente van a llevar a un estado hipometabólico, produciendo un coma mixedematoso, que se caracteriza porque el paciente tiene trastorno de conciencia que puede ir de un estupor hasta un coma, bradicardia, hipotermia, hipotensión, y esta mortalidad está entre el 20 a 50%. Puede hacer derrame pericárdico, inclusive apnea del sueño, ¿no? Y los síntomas o signos, síndromes paraclínicos asociados a un hipotiroidismo son hiperlipidemia. Por eso es importante entender que los colesterol y triglicéridos son bastante elevados en un paciente hipotiroideo. Puede tener anemia macrocítica no megaloblástica, por supuesto, ¿no? Hiperprolactinemia como compensación de lo que el TSH está aumentándose, o la hiperfunción que tiene la hipófisis en cierto grado compensa y puede realizar. Entonces, esto es importante poder describir y reconocer en un paciente con hipotiroidismo. Disculpen, creo que alguien había entrado y no le dejó entrar. No. Uy. Creo que el Meet se va a acabar en 13 minutos. Se les mandaré otro Meet. No entiendo por qué va a durar tan poco. Creo que porque no estoy. Ya, ok, chicos, vamos a seguir. Mm, Se corta ya, les enviaré el nuevo. Trataremos de acabar bien rápido, eso es lo malo de hacer esto. Ok, otro problema que podemos tener fuera de la tiroides es la acromegalia. En este caso, la acromegalia produce aumento de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento insulínico tipo 1, el IGF-1. Entonces, lo que va a producir clínicamente que nosotros debemos reconocer es que va a haber en el paciente crecimiento. Por supuesto, óseo. La prominencia frontal de los huesos sacros, sobre todo, comienzan a crecer. Miren, incremento de la almohadilla del talón, engrosamiento de pies, engrosamiento de manos. Muchas veces tú preguntas al paciente y el anillo que efectivamente le daba ya no le da, ahora está ajustándolo, o sea, ha tenido que quitarlo. Efectivamente hay dolor articular por el crecimiento y el agrandamiento, este crecimiento de labios, de lengua, la macroglosia, e inclusive, como ustedes ven aquí, las encías crecen y por eso se da una separación de los dientes. En la mano, mira cómo crece marcadamente, va a haber aumento efectivamente de la nariz o agrandamiento de la nariz y porosidad. Y el prognatismo típico que se hace en el paciente con
acromegalia, normalmente es bien fácil reconocer a un paciente con acromegalia, pero lo ideal es que esto reconozcas en la antes de que efectivamente se cierren los cartílagos de crecimiento, que eso produce pues en el varón es más o menos entre los 15 y 17 años y en la mujer entre los 13 a 15 años. Antes efectivamente de que se produzca el cierre de esos cartílagos, ¿no? De crecimiento, no se llama acromegalia, se llama gigantismo, ¿no? Una vez que ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, ya lo llamamos acromegalia, porque efectivamente ya la deformación se dio. Lo ideal es que efectivamente se produzca el diagnóstico justo antes del cierre para que controles todo ese tipo de crecimiento y anormalidad, porque así como crece también estructuralmente por fuera, también crece internamente. El corazón, crece el hígado, crecen los pulmones. Al final el paciente termina haciendo un crecimiento ventricular izquierdo, hace hipertensión, hace valvulopatías y al final lo lleva hace hipertensión y el riesgo cardiovascular aumenta también en el paciente. Si lo controláramos desde un inicio, el riesgo, el plan de sobrevida en pacientes es común como una persona normal, ¿ah? El problema es que muchas veces no detectamos eso, ¿no? Otro problema es efectivamente el síndrome de Cushing, ¿no? En este caso, las hormonas de la glándula suprarrenal están alteradas. ¿Y cómo reconozco a un Cushing? Efectivamente, pues tiene unas características típicas, ¿no? Vemos la cara de luna llena, ¿no? La cara de luna llena. Vemos la obesidad centrípeta que tiene, acumulación de tejido adiposo, con estrías violáceas, como ven, estas estrías violáceas son típicas en los pacientes con Cushing, ¿no? La joroba o la jiba de búfalo, miren esta joroba en el gráfico 3, es típica, y este paciente se va a acompañar muchas veces, pues, como hay un aumento de las hormonas de la glándula suprarrenal, obvio voy a tener un aumento de lo que es la glucosa, el paciente puede desarrollar diabetes, aumento de la presión arterial, ¿no? Hay pérdida del tono muscular, van a tener problemas de coagulación, por lo cual la piel se vuelve fina y frágil, ¿no? Van a tener oligo y amenorrea en el paciente, disminución del problema de fertilidad, aumento efectivamente osteoclástica llevando a un problema de osteoporosis acelerada. El paciente va a estar cansado, va a tener problemas de insomnio, ¿no? Puede haber acné, crecimiento del vello con hirsutismo, ¿no? Problemas de memoria y concentración, como ustedes están viendo aquí, miren, ve, el acné que se puede dar en un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? El hirsutismo, esto es mujer, miren, ve, el hirsutismo que se está produciendo, el aumento de vello facial, que no es típico en una mujer, ¿no? Lo mismo a nivel dorsal, en la espalda, a nivel ventral estamos viendo efectivamente, pues, el acné y efectivamente las estrías violáceas o rojizas que tiene típico del englobamiento central que tiene a nivel de abdomen, ¿no? Las pruebas que debo realizar ahí efectivamente son el test de la dexametasona, el corticol salival nocturno y el más representativo viene a ser el cortisol libre urinario en orina en 24 horas. Esta es la prueba que efectivamente es más representativa para hacer el diagnóstico de Cushing. Acuérdense que el cortisol tiene un ritmo circadiano, respeta el ciclo circadiano, entonces en la noche efectivamente el cortisol puede elevarse y también el nivel del cortisol depende mucho del grupo etario o de la edad que tenga el paciente. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Algunos hacen inclusive la prueba con el test de tolerancia de glucosa, ¿no? Este es el síndrome de Cushing para que ustedes puedan efectivamente reconocerlo, ¿no? Otro reconocimiento muy importante viene a ser efectivamente un feocromocitoma. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a pensar en un feocromocitoma, ¿no? Para ver la epidemiología, efectivamente, hablemos de la regla de los 10. Dice, 10 son tumores efectivamente extraadrenales, son en ambos riñones. En pacientes pediátricos, el 10% son malignos, el 10% pueden dar en pacientes normotensos, ¿no? A pesar que efectivamente el feocromocitoma, como tumor de la médula suprarrenal, y va a secretarme adrenalina, adrenalina y dopamina, sobre todo adrenalina y noradrenalina, ¿qué crees que va a pasar con la presión arterial? Por supuesto, va a estar alta. Y efectivamente, un cuadro característico típico del feocromocitoma es una hipertensión, que el paciente tenga hipertensión. Obvio, no es una hipertensión primaria esencial como la que vemos en personas mayores, ¿no? Entonces, es una hipertensión que está produciendo sin causa alguna y muchas veces en personas jóvenes. Entonces,
Eso para poder pensar en feocromocitoma, a pesar que su epidemiología mencionan que la incidencia es mayor entre los 40 a 50 años, ¿no? Y la triada típica que produce es la cefalea, las palpitaciones y la diaforesis que se produce, ¿sí? Entonces, las causas son de origen genético, ¿no? Y la clínica, como hemos mencionado, es hipertensión arterial, enrojecimiento facial. Obvio, porque estás estimulando a las catecolaminas, vas a tener también un efecto de fiebre, rabdomiólisis, hiperglicemia. El paciente puede desarrollar inclusive una diabetes, en este caso la diabetes es secundaria al feocromocitoma. Problemas a nivel gastrointestinal como enterocolitis, hemorragias, incluso algunos casos puedes tener hasta necrosis digestiva por vasoconstricción de las catecolaminas, ¿no? Hay que tener en cuenta estos síntomas para poder efectivamente eh, plantear la posibilidad de que tengas. Si yo estoy planteando que esto está apareciendo y no hay una causa que explique la aparición de este cuadro clínico, lo ideal efectivamente es sacarle un examen tomográfico al paciente. Y buscando que, obvio, un feocromocitoma es un tumor, perdón, de la médula suprarrenal, pero que raramente puede estar fuera de ella, ¿no? Como están viendo aquí en la estructura. Obvio, en este paciente le sacan una tomografía, ¿no? Abdominopélvica, y este es sin contraste, como pueden ver, y aquí está el riñón izquierdo, y adyacente a esto la glándula suprarrenal, y miren este tumor que está aquí. En el contrastado vemos mejor la tumoración que está al costado del riñón izquierdo. Obvio, efectivamente, es importante determinar que este es el causante de la estimulación de la feocromocitoma como feocromocitoma, si es maligno o no, y con eso plantear la resección respectiva. Otra patología que es importante es el síndrome hiperadregénico o hiperandrogenismo, ¿no? Las manifestaciones que va a tener efectivamente son hirsutismo, hipertricosis, alopecia, acné, seborrea, oligomenorrea, voz gruesa y atrofia mamaria. Este paciente vas a pensar justo cuando es el paciente o mujer, sobre todo, en el caso femenino, se da bastante acné y el aumento de vello a nivel facial, como hemos mencionado, y en zonas que no deberían aparecer en una mujer. Esto, por ejemplo, es el abdomen de una mujer. Normalmente romboidal o la simetría romboidal del vello pubiano es del varón. Sin embargo, en este caso la mujer también lo tiene a nivel infraumbilical y periumbilical. Lo tiene intermamario, como ves aquí, ¿no? Efectivamente vas a tener también alopecia en el paciente, en este caso en un niño, ¿no? Acá está el problema de la alopecia, ¿ya? No confundamos hirsutismo, que es el crecimiento, esto hay que recordarlo, que es el crecimiento de vello en zonas que no deberían estar efectivamente el vello, con hipertricosis, ¿ah? Hipertricosis es el aumento de vello en zonas como por ejemplo los antebrazos, ¿no? En la zona de espalda, que eso es normal, es aumento de vello fino en algunas mujeres. Eso no es lo mismo que hirsutismo, por si acaso. Discutimos el aumento de vello en zonas que no deberían estar en una mujer. Se acompaña muchas veces del acné o la seborrea, ¿no? Y un síntoma característico típico de la paciente es que va a tener problemas en su menstruación o muchas veces está en amenorrea, ¿no? Y amenorrea primaria, o sea, quiere decir que en su adolescencia hasta ahora no ha menstruado. Y si en caso está menstruando, tiene unas menstruaciones tan irregulares y si en caso efectivamente está queriendo gestar, no tiene la posibilidad de concebir la gestación. Entonces, esta es una mujer que busca reproducirse en cierto caso, no consigue la gestación, ¿no? No, encima tiene problemas de hipertricosis o hirsutismo, ¿no? Acné. Entonces, hay atrofia mamaria en algunos casos y hasta la voz gruesa. Tendría que pensar en un síndrome hiperandrogénico o hiperandrogenismo, que es lo mismo. Aquí es donde está la gran representativa como causa, lo que ustedes han escuchado, el famoso SOP, ¿no? Es el síndrome ovario poliquístico, que a muchos le habrán dicho, oye, tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Tiene una buena definición sobre las etiologías del síndrome ovario poliquístico, ¿no? Acuérdate que el síndrome ovario poliquístico justo va en una menorrea primaria, ¿no? Ausencia de la menarquía a los 15 años y nada, hasta ahora no menstrua. O en el caso que ha iniciado, hay irregularidades menstruales, ¿no? Estos son los criterios de Rotterdam actualizados desde el 2003, ¿no? O inclusive puedes tener hiperandrogenismo clínico, como el hirsutismo que hemos mencionado, el acné o la alopecia androgénica. Androgénica porque tiene como entradas, ¿eh? Y en el caso de la mujer,
¿no? Inclusive da efectivamente una identificación androgénica, o sea, que se parece a un varón. ¿No? Y el otro efectivamente es que en una ecografía encuentres morfología poliquística ovárica, ¿no? Presencia de folículos o múltiples folículos ováricos para que puedas hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Esto asociado efectivamente a un síndrome hiperandrogénico o hiperandrogenismo también llamado. Acuérdense que dentro de los criterios de Rotterdam mencionan que esto tiene que estar excluido de otras causas como tumores productores de andrógeno, un síndrome de Cushing, fármacos que esté llevando a una actividad androgénica, problemas tiroideos, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal